La noción de producto interno nos permitirá definir otro importante concepto de la materia de álgebra lineal que tiene que ver con la noción de magnitud de un vector. Esta noción de magnitud la tenemos que manejar ahora con mucho cuidado porque ahora la idea que tenemos de un vector ya no es solamente la de esa flechita que tiene dirección, sentido y magnitud, ¿no? Entonces ahora puede ser un vector una función, un polinomio, puede ser una matriz, etc. Entonces hay que ir con mucho cuidado para definir cuál es la noción de magnitud. Para hablar de eso definiremos la noción de norma o también llamada módulo de un vector. ¿Qué es la norma o módulo? En esencia es una función. Es una función que va a transformar cualquier vector de un espacio vectorial provisto de productos interiores en un número real no negativo. Es decir, puede ser un número real positivo o al menos cero. ¿De acuerdo? Entonces, formalmente, la función norma para un espacio vectorial V provisto de productos interiores es la función que tiene como dominio el espacio vectorial y como codominio el intervalo de los reales no negativos, es decir, todos los reales que van del 0 al infinito, incluido el 0. Y está definida para cada vector u de ese espacio vectorial como, vamos a escribir entre doble barra al vector, la raíz cuadrada de su producto interno del vector consigo mismo. En consecuencia, fíjense que esta función queda muy bien definida porque la expresión que tenemos dentro del radical jamás corre el riesgo de ser negativa, porque si es un producto interno, el producto entre un vector consigo mismo siempre va a ser un real no negativo. Por lo tanto, esta función queda muy bien definida. Entonces, como ya hemos visto que en un mismo espacio vectorial pueden coexistir infinidad, incluso hasta infinidad incluso de productos internos, para trabajar con un único producto interno, vamos a establecer el siguiente convenio. Salvo se manifieste lo contrario, se adoptará para la norma, para evaluar la norma, el producto interno estándar o el producto interno euclidiano del espacio vectorial V que nos toque trabajar. Y como segunda observación podemos distinguir las siguientes notas. Primero, de que al elevar al cuadrado ambos miembros vamos a tener que el cuadrado de la norma de un vector es el producto interno del vector consigo mismo. Ahora, rescatando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, como esta expresión es no negativa, entonces podemos sacar a ambos miembros la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada en el segundo miembro a la derecha va a quedar bien distribuida. Por lo tanto, la raíz cuadrada de una potencia cuadrática sabemos que es el valor absoluto, entonces vamos a tener, lo escribiremos aquí al lado, esto va a ser equivalente al valor absoluto, mejor dicho, del producto interno de u por b, y esto es menor o igual que la raíz de u por u, pero la raíz de u por u es la norma del vector u, y la raíz de b por b va a terminar siendo la norma del vector b. Así que de esta manera tenemos la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz. Vamos a escribir aquí, desigualdad de Cauchy-Schwarz. Aquí es WARZ, vamos a escribir mejor. Schwarz. En su formato norma. Ambas expresiones obviamente nos dicen exactamente lo propio. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular la norma de algunos vectores en ciertos espacios vectoriales. Vamos a limpiar primero esta pizarra. Y vamos a encontrar con seguridad algunos resultados que nos deberían ser un poco más familiares. Entonces, vamos a trabajar estos ejemplos. Nos daremos un vector en R4, sea X el vector, yo que sé, nos podemos definir el vector menos 2, 0, 1, 2 de R4.
y queremos calcular la norma de este vector. Entonces, por la definición que hemos establecido, es el producto interno, perdón, es la raíz cuadrada del producto interno del vector x consigo mismo. Es decir, vamos a adoptar el producto interno estándar o euclidio y vamos a tener menos 2 por sí mismo, o sea, menos 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, lo que en definitiva nos da raíz de 9, que es igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos un vector x cuya norma o magnitud es igual a 3. Tenemos otros espacios vectoriales, por supuesto. Podemos trabajar con un espacio de polinomios, sea p de x, ya que sea el polinomio 2x al cuadrado menos x más 1, ¿sí? Un vector de p sub 2. Y nos daremos la tarea de hallar la norma de este polinomio. Entonces, la definición no cambia. La norma de este vector es la raíz cuadrada del producto interno de este vector consigo mismo. Entonces, como estamos adoptando el producto interno estándar, vamos a tener que multiplicar todos los coeficientes. 2 por sí mismo, más menos 1 por sí mismo, más 1 por sí mismo. Es decir, que vamos a tener la raíz de 6 como la norma de este vector. Podemos utilizar otro espacio vectorial, por ejemplo, sea la función f de x, que nos damos, la función coseno, ¿qué les parece? La función coseno que pertenece al espacio de las funciones continuas sobre el intervalo 0 a pi, ¿de acuerdo? De 0 a pi medios, hagamos así. Entonces, queremos hallar la norma de este vector en este espacio vectorial y para este efecto vamos a aplicar la definición en la raíz cuadrada del producto interno de este vector consigo mismo. No cambia para nada el concepto. En consecuencia, vamos a tener la raíz cuadrada de ese producto interno. Y como hemos convenido, vamos a utilizar el producto interno euclidiano. Es decir, vamos a evaluar la integral de 0 a pi medios, ¿sí? De este vector consigo mismo, es decir, el cuadrado de f de x, por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a tener la raíz cuadrada de la integral de 0 a pi medios del coseno al cuadrado de x. Y por las identidades trigonométricas, el coseno cuadrado no es más que 1 medio más 1 medio del coseno del ángulo doble. Por lo tanto, fíjense, vamos a tener la integral de 1 medio que va a ser igual a 1 medio de x. La integral de 1 medio del coseno de 2x va a ser para nosotros 1/4 del seno de 2x. Esta primitiva la debemos evaluar sobre el intervalo de 0 a pi medios. Entonces, vamos a ver de que esta primitiva, cuando x es igual a pi medios, se va a reducir a pi cuartos, más 1/4 del seno de pi, más 1/4 del seno de pi. ¿Por qué seno de pi? Porque 2 veces pi medios es simplemente pi. Listo. Menos, evaluamos la primitiva cuando x vale 0, y podemos ver que esto es 0 más seno de 0, que simplemente es 0. El seno de pi vale 0, por tanto, conclusión, la norma de la función coseno no es otra cosa que, aquí tengo que tener algo de cuidado, me he olvidado de la raíz cuadrada, va a ser la raíz cuadrada de pi cuartos, que no es otra cosa que la raíz de pi medios. Muy bien, entonces, como verán, todo el rato hemos estado trabajando sobre la idea de que la norma de un vector no es más que la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. Y mientras no nos digan otra cosa, vamos a asumir por defecto, por el convenio que hemos establecido, que el producto interno a utilizar es el producto interno estandarizado. Muy bien.
Entonces, esto es muy importante. Nos acordemos, por favor, de estos ejemplos porque los voy a rescatar más adelante, ya que quiero utilizarlos para una noción que tiene que ver con la idea de la normalización. ¿Qué es la normalización? Bien, de repente sea mejor antes de trabajar la normalización pensar en las propiedades que tiene la norma. Y una de las propiedades tiene que ser la normalización. Así lo vamos a presentar. Entonces, para este efecto, sean U, V, vectores de un mismo espacio vectorial que está provisto de productos internos. Por otro lado, K, que sea cualquier escalar real, el que nosotros querramos, cualquier real que nosotros querramos. Primera propiedad, la norma de cualquier vector siempre nos devuelve un número real no negativo. Ya hemos visto que el codominio es el intervalo de los reales que va del 0 al infinito. Segundo, si en algún momento la norma de un vector es 0, esto equivale a decir que el único vector que puede cumplir esa condición es el vector nulo. Muy fácil de ver. Tercera condición tiene que ver con la norma del producto de un escalar por un vector. Esto va a ser igual al valor absoluto del escalar por la norma de ese vector. Esta propiedad nos está indicando entonces que podemos retirar un escalar fuera de la norma siempre y cuando lo hagamos utilizando el valor absoluto para no perder el carácter no negativo que tiene toda norma. 4. Podemos ver esta otra propiedad que también es sumamente importante, que la norma de una adición de vectores va a estar acotada por la adición de las normas de cada vector. Así que tengamos mucho cuidado. La norma no se distribuye en cada sumando. Entonces, más bien está acotada por la adición de esos sumandos. Muy bien. 4, 5 ahora. Si dos vectores son iguales, esto implica que sus normas tienen que ser también iguales. Pero al revés, esto sería falso. Porque no necesariamente dos vectores que tienen la misma norma van a ser iguales, ¿no es cierto? Un lindo contraejemplo, pensemos en los vectores I y J. Los dos vectores son ambos de norma 1, pero sabemos que son distintos, ¿no? Ya tienen diferentes direcciones. Muy bien, por lo tanto la implicación conversa o recíproca es falsa. La implicación solamente va en un solo sentido. Después podemos rescatar esta propiedad de la desigualdad de Cauchy-Schwarz y habíamos visto que el valor absoluto del producto interno entre estos dos vectores siempre está acotado por el producto de las normas de estos vectores. Muy bien, y voy a poner como propiedad número 7 la normalización. ¿En qué consiste esto? Vamos a ver de que si U, mejor pongamos así, supongamos de que B es un vector del espacio vectorial B no nulo. Esto es muy importante, que sea no nulo. Muy bien. Luego, existe un escalar, llamémosle lambda, estricto positivo, tal que al multiplicar este escalar por B, ¿sí?, resulta que vamos a obtener un vector unitario. ¿Qué es esto de un vector unitario? Es decir, fíjense que ahora el valor absoluto de lambda por la norma de B va a ser igual a 1,
Pero esto implica que lambda veces la norma de b es igual a 1, porque estamos trabajando con un lambda estricto positivo, lo que nos hace pensar de que el valor absoluto de un número positivo es el mismo valor absoluto. En consecuencia, lambda es igual a 1 sobre la norma del vector b. ¿Esto qué significa? De que lambda siempre va a existir porque hemos declarado a b como un vector no nulo, y el único vector que podría darnos conflictos en el denominador es el vector nulo. Como está eximido, el lambda siempre existe. Entonces, luego se dice que el vector normalizado de b es el vector u sub b igual a 1 sobre la norma de b por el vector b, ¿no es cierto? Porque hemos declarado de que lambda veces b, o sea, lambda veces b va a ser un vector unitario. Entonces, en eso consiste la normalización, en que nosotros podamos transformar cualquier vector, multiplicándolo por un escalar apropiado, en un vector unitario. ¿Qué estamos entendiendo por vector unitario? Cualquier vector cuya norma es igual a 1. Muy bien. Entonces, para que esta idea quede mejor elaborada, vamos a rescatar los ejemplos que habíamos visto hace un momento y vamos a normalizarlos. Bien, entonces pongamos acá ejemplos. Bien, entonces 1 en el espacio vectorial R4 habíamos definido al vector X 2 o menos 2, 0, 1, 2, si no me equivoco. ¿Sí? Obviamente es un vector de R4. Ya vimos que la norma de este vector era igual a 3. Por tanto, el vector X no es un vector unitario, ¿no? Para que sea un vector unitario, la norma de ese vector tiene que ser igual a la unidad. Y aquí la norma es 3. Entonces, normalizando X, normalizando el vector X, se tiene u sub X, el vector unitario relativo a X, va a ser 1 sobre la norma de X por X. Eso es lo que hemos demostrado. O sea, vamos a tener un tercio por el vector menos 2, 0, 1, 2. Eso quiere decir que el vector normalizado de X va a ser menos 2 tercios, 0, 1 tercio y 2 tercios. Facilísimo, ¿no es cierto? Vamos a mejorar así la pantalla. En consecuencia, este vector siempre es unitario. Vamos a registrar eso en algún lado. Es un vector unitario. O sea que la normalización no es más que eso. Multiplicar a un vector no nulo por un escalar estratégico para que ese vector se convierta en un vector unitario. ¿Está bien? ¿Cuál es ese escalar estratégico? Es simplemente la inversa algebraica de su norma. Muy sencilla. Como segundo ejemplo, recordemos que teníamos esta función f de x igual al coseno de x, que pertenecía al espacio de las funciones continuas sobre el intervalo de 0 a pi medios. ¿No es cierto? Entonces ya calculamos que la norma de esta función era raíz de pi medios. ¿No es cierto? Esa es la norma de la función. Obviamente, al ser diferente de 1, la función coseno deja de ser un vector unitario. Pero podemos normalizarlo. Entonces, normalizando el vector f de x,
se tiene que u sub f va a ser el siguiente vector, 1 sobre la norma de f de x por la función f de x. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector unitario de f va a ser 1 sobre la norma, o sea, el inverso de esta función, que es 2 sobre la raíz de pi, por la misma función, coseno de x. Y ahí tenemos una nueva función que en efecto va a ser nuevamente un vector unitario. Muy bien, con lo que concluimos esta sección del video.